comunidad, no una empresa de ningún lucro, porque no es una entidad de lucro, ni mucho menos, sino para favorecer al ser humano. En segundo lugar, nuestra universidad tiene que pensar también entonces de que su calidad, hay que saber entender qué es calidad en una universidad, no es llenar formatos. Hemos confundido la calidad de las empresas para llenar formatos. No es que nosotros estemos llenando formatos, es crear ese clima que permita la realización al hombre en sus tres dimensiones. Y finalmente, y en tercer lugar, es la tecnología al servicio de la educación, sí, pero no la tecnología al servicio de las relaciones superficiales como se están aumentando hoy y que están llevando a estos problemas que ya pensaban antes, sino la tecnología al servicio de la relación con el otro profunda para lograr esas realizaciones en las tres dimensiones: personal, comunitaria y trascendente. Y finalmente, entonces, tengamos en cuenta la ecología fundamental, el ambiente, que hará el ambiente en la universidad, y eso es lo que hace la educación y debe ser la educación. Nosotros no somos, los profesores no somos dictadores de clase. Saquémonos de la cabeza que dictamos clases. Nosotros no dictamos clases, nosotros acompañamos, guiamos, asesoramos y llevamos al otro a su realización personal en sus tres dimensiones. Una utopía es posiblemente esa utopía, pero una utopía, la utopía también es buena, no es una cosa negativa. La utopía es algo bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano, para poder ser persona y para poder realizar esas tres dimensiones, hay que luchar. Es una lucha continua. Ya Paul Tillich lo dijo, que necesitamos el coraje de vivir. Necesitamos el coraje de vivir, y esto entonces, aunque sea una utopía, para una comunidad y una universidad católica y franciscana, debe ser el fundamento de su vida y de su realización como educativa, diferente a todas las otras universidades educativas y a todas las otras educaciones que debemos. Muchas gracias. Doctor Enrique, mil gracias por sus palabras. Vamos a pasar entonces ahora, bueno, no sé si alguno quiera intervenir, ¿no? Por el momento no. Perfecto. Vamos a pasar entonces con el vicerrector, el doctor Carlos Mario Cardona. El vicerrector, la pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué piensa sobre la necesidad de poner a dialogar en nuestra comunidad educativa desde la filosofía institucional el discurso de la calidad y el mejoramiento continuo con las condiciones y lineamientos que nos dicta el Ministerio de Educación Nacional? Bueno, primero que todo quiero agradecer a nombre de las vicerrectorías esta invitación que nos han hecho para participar en este conversatorio. Y hay una pregunta muy concreta, es que estamos pensando de lo que es todos los criterios de calidad. A ver, yo que voy a compartir con ustedes algo muy sencillo que todos manejamos continuamente y que lo manejamos en la cotidianidad, pero voy a que lo recordemos un poquito, y voy a hacer una comparación de tres aspectos. Primero, con lo que la Constitución Nacional Colombiana entiende por educación, lo que el CNA nos plantea como concepto de calidad y lo que el proyecto educativo bonaventuriano nuestro plantea como calidad. La Constitución Política Colombiana dice lo siguiente, abro comillas: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ello se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación debe formar al colombiano en el respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia, en el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. Es lo que nos plantea la Constitución colombiana acerca de la educación en el artículo 67. El CNA, ¿qué nos dice de la calidad?
abro comillas, dice, es la prestación de un servicio público de la mejor manera y con calidad. Hago un resumen, cierro comillas. Y el proyecto educativo bonaventuriano, ¿qué nos dice acerca de la calidad? Abro comillas. Es el grado de congruencia entre lo que la institución pretende ser expresado en su proyecto educativo y lo que efectivamente realiza en su cotidianidad con la finalidad de satisfacer las necesidades y requerimientos de los estudiantes, el entorno y la sociedad. Cierro comillas. Es lo que nos plantea el proyecto educativo. O sea que vamos a empezar a hacer esta comparación. Hay tres aspectos. Pero en todos estamos viendo un elemento común. Y es el servicio. Los tres hablan del servicio. Tanto la Constitución colombiana, el CNA y el proyecto educativo bonaventuriano. Ahí yo quiero entrar. A ver, esa dimensión de servicio, la pregunta era desde los lineamientos del ministerio y de acuerdo a lo planteado por la filosofía franciscana, ¿qué se piensa? Se habla de un servicio también, pero la identidad franciscana bonaventuriana habla de un servicio evangélico, que es muy distinto a un servicio que parte del poder. O sea que desde ahí ya hay una diferenciación clara. Con eso no estoy desde ningún punto de vista diciendo que no se está buscando una calidad a través del CNA y de la Constitución. Pero esa calidad desde el pensamiento franciscano tiene que estar entendida necesariamente como servicio. Ahora, y servicio es trabajar con el que más lo necesita. Servicio es relacionarme con el otro desde sus dificultades y relacionarme con el otro desde aquellos aspectos con los cuales quizás yo no estoy de acuerdo. Eso no quiere decir que no haya derechos y deberes que tenga que cumplir. Entonces ya hay un elemento que estamos viendo muy común, es el servicio. Ahora, en el pensamiento franciscano bonaventuriano está el servicio partiendo desde una dimensión evangélica. Ahora, si hay alguien que vivió una realidad cristocéntrica, ya el rector lo decía, es Francisco de Asís. Si uno se pone a mirar, digamos, y no con esto quiero degradar los otros, ni mucho menos, los santos, muchos hablan de cómo definen a Dios. Digamos, la Suma Teológica, Santo Tomás, varios volúmenes para definir a Dios. San Francisco no escribió ni 2 páginas o 3 páginas. Él vivenció y tuvo una experiencia de Dios en su vida. Y una experiencia de Dios en su vida marcada por el servicio. Entonces eso es un aspecto fundamental, la praxis. Ahora, ese servicio tiene que ser una opción. Ese servicio tiene que estar enmarcado dentro de la fraternidad. Otro elemento bien franciscano. Ahora, yo estoy en la educación como servicio y opción de vida desde la praxis experiencial. Miren, hay un ejemplo que yo se los quiero traer que es muy claro y es desde algunos franciscanos. Tomo la escuela de Tiratelalco en México, donde Pedro Gante, un franciscano, en el tiempo de la colonia, empezó a crear un instituto tecnológico. ¿Qué fue lo que este señor primero hizo? Lo primero que hizo fue meterse en la cultura, aprender el idioma, no acabar con los lineamientos culturales que allí se tenían. Y desde allí empezó a trabajar en función del entorno. O sea que miren que en la historia misma los elementos del pensamiento franciscano parten de una praxis, y de una praxis muy concreta, que es la realidad, más que la definición y la teoría. Son elementos muy concretos
que nosotros vamos viendo en lo que es la calidad, y eso es calidad. Ahora, no la podemos identificar, lógicamente como institución de educación superior tenemos que responder a los lineamientos que nos presenta el CNA, pero no podemos identificar lo mismo. Si bien las tenemos que practicar, pienso que la calidad desde la dimensión franciscana va mucho más allá y de mucho más compromiso para la persona. Bueno, el otro aspecto que yo quisiera tratar es el siguiente. Esa calidad está inserta en el mundo. Si hay alguien que tenga una mirada cosmocéntrica, sin desconocer lo antropocéntrico, es esa visión franciscana. Y en esa visión franciscana, la educación no puede estar separada ni la calidad del mundo en el que se vive. Ahora, estamos viviendo un mundo convulsionado, una sociedad que en ocasiones se siente vacía, una sociedad que vive situaciones de explotación, una sociedad que responde a criterios de intereses. La calidad en la educación franciscana está llamada a transformar esa sociedad y a transformar esa sociedad cayendo en la visión un poco que decía Enrique ahora de la utopía, pero la utopía no dimensionada como lo inalcanzable, sino la utopía dimensionada como aquello que cada día nos va colocando un reto mayor. Y la calidad en la educación franciscana también cuenta con la utopía. La utopía en el sentido de que nos va colocando cada día un reto mayor. Yo quisiera también ser un poco osado en todo lo que nos plantea, digamos, la teoría de la complejidad del Edgar Morin. Casi que yo me atrevo, por eso digo que aquí soy un poco osado, me atrevería a decir que hizo una lectura muy profunda de lo que es todo este pensamiento franciscano. Textualmente, ¿qué nos dice él? En su obra acerca de la complejidad, abro comillas, dice: los saberes no son monopolio de los claustros educativos, sino que tienen que tener en cuenta toda la cultura y el entorno. Ahora, dentro de la calidad que nosotros buscamos en la educación superior, estamos mirando también todo nuestro entorno, desde ahí de una mirada evangélica, respetando la pluralidad de las diferencias, tenemos que dar respuesta a la calidad. O sea que la Universidad San Buenaventura me parece que tiene primero una responsabilidad muy grande por la dimensión de lo que significa el sentido de calidad para nosotros, y por el otro lado el compromiso social y a la vez de opción de vida que tenemos. Desde ahí resumo lo que es la calidad desde la visión franciscana. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos Mario. Bien, en este último momento entonces vamos a abrir un espacio para que los invitados complementen algunas de las ideas ya planteadas o también alguna parte de su propia intervención. Doctora Beatriz. Yo voy a hacer uso de la palabra solo para presentar, no con el fin de contradecir a Carlos Mario con respecto a la definición de educación como servicio, sino para que, mostrando la otra mirada que plantea la Constitución y otros documentos gubernamentales, miremos la importancia de lo que él plantea. Y es que la Constitución Nacional, en el artículo 67, le pone un apellido al servicio. Les dice: la educación es un servicio público. Y solo voy a decir esto. Para quienes somos docentes de hace muchos años, cuando antes de la Ley General de Educación, cuando las mesas de maestros se reunieron en el país para plantear una Ley General de Educación, y cuando aparece en la Constitución, porque inclusive esos encuentros de maestros
se hicieron inclusive antes de la Constitución. Aparece definida en la Constitución la educación, haciendo ese énfasis o esa diferencia entre la Constitución anterior como un gasto público, la educación como un gasto público en la Constitución del 86, a la mirada de la Constitución del 91 como un servicio público. En ese momento a los maestros se nos abrió el corazón y dijimos, qué maravilla, al fin. Pero el neoliberalismo se encargó de resignificar el servicio público. Y no voy a hacer aquí una disertación larga, solamente les voy a pedir que piensen que son servicios públicos en este país, que tiene que hacer un ciudadano común y corriente para hacer uso de un servicio público. ¿Qué hace uno cuando se monta en un taxi, que es un servicio público, y cuando llega a su destino? El neoliberalismo transformó el sentido del servicio de la educación, de la educación como un servicio público. Y con eso resalto entonces todo lo que Carlos Mario plantea, rescatando nuestro proyecto educativo bonaventuriano como un servicio evangélico, que es otra cosa, y que de alguna manera hace énfasis en la última tensión que yo presentaba, y es si la universidad realmente va a dar cara a una empresa competitiva, ¿sí?, o si realmente va a dar cara a su razón de ser como universidad en la formación de sujetos que realmente ayuden a develar, a comprender los problemas del entorno, y no tiene que ser solo del entorno inmediato, puede ser del entorno regional y global. Muy bien, ahora vamos a escuchar la intervención del padre rector. No, solamente es un complemento que de pronto viendo el proyecto educativo y viendo las líneas, hay una palabra que cuesta, que creo que no está explícita ahí en el proyecto, y es la palabra minoridad. Esa palabra minoridad son dos palabras claves en nuestra identidad, la fraternidad y la minoridad. Son notas sustanciales, fundamentales de la vida franciscana en la historia. Y decía, qué rico profundizar en ello, porque se acostumbra uno de pronto a decir la fraternidad, pero ¿cómo se concibe? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se descubre el diario vivir? Y creo que frente a estos servicios públicos que plantea la doctora, creo que esa tarea nos tocaría hacer a nosotros, ¿en qué consiste la minoridad como servicio dentro de una institución, universidad católica y franciscana? ¿En qué consiste? La minoría para nosotros es el servicio, ser los menores, no los mayores, ser los que tienen y colocan la inclusión del otro, el saber, no es para apoderarse, para dominar. Sería interesante después en otro momento ver esa nota que me parece que no aparece ni en el proyecto educativo, si lo hemos usado, no lo he visto, pero no aparece explícita esa palabra minoridad, que es el servicio del darse al otro sin condiciones y sin poder. Muy bien, doctor Carlos Mario o doctor Enrique, ¿van a hacer alguna acotación? Pues yo no puedo dejar pasar un momento de estos para decirles algo y responder un poquitico a mi último interrogante de si eso de desarrollo del ser humano era una utopía. Y es que tengo que dar un testimonio de una cosa. Yo soy el más viejo de todos ustedes aquí. Llevo 37 años en la universidad, y si no hubiera sido por esa clima y ese ambiente fraterno de la universidad, que ha pasado por épocas difíciles, oscuras y todas esas cosas, pero en general ha sido tan buena, tan especial, que si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí después de estar jubilado. Bueno, vamos entonces a concluir esta primera parte del conversatorio. Ya a ustedes les han hecho entrega de unas fichas en blanco. Les solicitamos que consignen entonces allí las preguntas que tengan para en el segundo momento formular a los miembros de este conversatorio.
En las dos puertas de salida estarán ubicados un docente, pues en cada una un docente de formación humana que les recibirá la pregunta. Pues esperamos poderlas responder todas. Ustedes sabrán que por asuntos de tiempo entonces vamos a manejarlas de alguna manera particular. Vamos a tener entonces un receso de 30 minutos. Los esperamos puntualmente a las 11 de la mañana para que continuemos entonces con esta segunda parte del conversatorio. Muchas gracias por su presencia.